No muy lejos de Edimburgo nos hemos venido a este pueblecito para conocer a un nuevo aragonés, David. David. Hombre, Jorge. David, soy Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Que te hemos pillado trabajando. Sí, nos hemos pillado aquí poniendo la sillita del niño os voy a llevar a hacer una excursión, una sorpresa. A ver, Jorge, pues pasas y te presento a mi familia. Hola. Esta es mi mujer, Monse. Hola, Jorge. Hola, este Monse. es mi chiquitín, Daniel. Hola. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola, Zaragoza. ¿Y tú, hola, Monse, Aragón. eres también aragonesa? No, yo soy de Barcelona Bueno, capital. ¿y entonces Daniel de dónde? Daniel es un poco de todos los sitios. Medio, 50-50, medio escocés, medio español. Sí, él nació aquí en Pero bueno, Escocia. con mucha sangre aragonesa. Eso sí, es muy cabezón. Bueno, ¿y estáis contentos de vivir en Escocia? Sí, Sí, es no. un país muy bonito, pero bueno, luego tiene sus partes malas, como es la lluvia. Se echa mucho de menos cosas que nunca pensabas que podías echar de menos. Cosas rutinarias de bajar un sábado a comprar el pan o el periódico y leerlo en un Aquí banco. no se puede comprar. Sí, hombre, lo compras, pero no hay panaderías, no te puedes sentar a leer el periódico en un banco porque está lloviendo, y, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues Jorge, una de las cosas que son muy distintas y que a mí me llamaron mucho la atención cuando llegué a este país son los grifos. Porque, claro, yo estaba acostumbrado al monomando y aquí en este país pues tienes un grifo de agua fría que en invierno te congelas porque sale helada, y luego tienes el grifo de agua caliente que te apura mucho la afeitada porque sale tan caliente que casi te despelleja. Pues otra cosa que me llama muchísimo la atención también son las moquetas, porque yo cuando compré esta casa, toda la casa tenía moqueta, incluido baños, incluida cocina. ¿También la cocina? También la cocina. Yo tengo un hobby, que además es donde os voy a llevar hoy, es una excursión que os tenía preparada. ¿Esa es la sorpresa? Esa es la sorpresa. ¿Nos la cuentas de camino o cuando si lleguemos? queréis, vamos para allá y os la cuento por el camino. Bueno, Jorge, pues nada, esta es la sorpresa que tenía preparada. Te he traído a un aeródromo y la excursión que vamos a hacer es una excursión aérea. Te voy a llevar por las alturas para que veas Escocia desde ¿Tú el aire. vuelas en avioneta? ¿Eres piloto? Todavía no, yo estoy ahora en entrenamiento. Me estoy ahora mismo sacando la licencia de piloto privado, lo que llaman PPL. Parece pequeñita, pero cabemos bien todos dentro. Te cuento un poquito, es un Cessna 1.72, como ves es de 4 plazas. Y lo que voy a hacer ahora, antes de volar, es pues bueno, revisar un poquito el aparato, ver que está todo en orden. Bueno, David, ya hemos despegado. Ya estamos en el aire. No ha estado nada mal, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Bien, pensaba que iba a tener más miedo. ¿Ha botado mucho? No, ha estado bien. Pero hombre, ahora que ya vas más relajado, tienes un poquito más de confianza, pues puedes disfrutar un poquito más del paisaje, de las llanuras verdes escocesas y de la bonita costa escocesa. ¿Has llegado hasta las Highlands? Pues tan lejos todavía no he podido volar, porque esto es como el carnet de conducir. Primero vas por la carretera secundaria, luego vas por la autopista. Hay mucha equivalencia entre las Highlands escocesas y el Pirineo aragonés. Y muchas veces cuando viajo bien por trabajo o por placer hacia la zona norte de Escocia, sin duda ninguna que me recuerda muchísimo a los Pirineos y a casa. Dentro de un ratito aterrizamos. Vamos a ver qué tal hacer la maniobra. Venga, a ver si... Y gracias por el vuelo, David. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, pues pasamos de pilotar la avioneta al coche. Y aquí conduciendo por la izquierda. ¿Te costó mucho adaptarte? De pilotaje a pilotaje, pues un poquito, la verdad es que al principio me costó bastante porque claro, todo va justo al revés, el cinturón de seguridad está a la derecha, el cambio de marchas a la izquierda, aunque dentro del coche todo es diferente, pero la ventaja es que aquí la gente es muy prudente conduciendo, entonces eso te da mucha seguridad. Pues una anécdota que te puedo comentar es, por ejemplo, el lenguaje de las luces, que aquí es completamente diferente en España. Al principio, sobre todo, cuando iba de vuelta a Zaragoza, daba luces para dejar pasar a la gente, pero la gente no pasaba. Me miraba y decía, bueno, ¿por qué me echas luces? Entonces, bueno, el lenguaje corporal, el lenguaje de signos aquí es bastante diferente. Pues ahora os voy a llevar a un pueblecito que está al este de Edimburgo, donde se conmemora hoy una famosa batalla, y va a ser sorpresa total porque ni siquiera sé yo mismo lo que nos vamos a encontrar. Bueno, ya hemos llegado hasta este pueblo y no se escuchan los sonidos de la batalla.
Me parece que la batalla ya ha terminado. No sé cuántas bajas habrá habido, pero bueno, hemos llegado un Algunos poquillo tarde. encontraremos. Algunos, ya encontraremos los restos de la batalla. Oye, y una cosa que te quería preguntar yo, David, es que me contaras cómo es la diferencia del trabajador en España y en Escocia. Tú eres trabajador del Ministerio de Salud, ¿no? Como Soy veterinario. funcionario, sí, inspector de sanidad. ¿Y crees que hay mucha diferencia? Hay bastante diferencia. A ver, yo por ejemplo trabajo desde casa. Aquí el teletrabajo es bastante común, mucho más que en España. Y hombre, eso evidentemente te facilita mucho el conciliar la vida personal, familiar y profesional. Vamos, Dani. Nos hemos perdido la batalla, pero hemos llegado a lo importante, que es la fiesta. Ahora ya los escoceses y los ingleses son amigos, ya bailar, ya beber. Esto es una típica fiesta escocesa. Esta es la típica fiesta escocesa, es lo que llaman un Ceilidh Party. Y bueno, ya ves que es música folk, música muy celta, con el banjo y demás. Y nada, se lo pasan fantástico. Y beber cerveza también. Y beber cerveza, esto es obligado aquí. De hecho, una de las primeras anécdotas que me pasaron cuando vine a este país fue por culpa de la cerveza. Yo hice el gesto de tírame 2 cañas, pero claro, algo hice mal porque el camarero cambió radicalmente de cara y de actitud y empezó a gritarme y demás, y dije, uy, algo he hecho mal. Al día siguiente lo comentamos a los amigos y claro, nos dijeron, pero estás loco, es que el signo que habéis hecho es muy poco educado, porque le has hecho quiero pelearme contigo, hijo de puntos suspensivos. Claro, el signo este aquí no se puede hacer, es algo que tienes que aprender con el tiempo. Espero que no te vean hacer eso aquí. No, y así no, podemos no. disfrutar de la fiesta. Que Vamos a disfrutar de la ahí del fiesta baile. y a echar un bailecito. Bueno, la noche está muy animada en Escocia. Yo no sé si algún día te veremos así de animado por Aragón, prontito. Esperemos que sea dentro de poco, si no es por Aragón, en algún punto de España. Y bueno, luego tú te tienes que animar y les cantas una jota para enseñar lo que es tu tierra. Intercambio cultural, hay que intercambiar las cosas buenas. ¿Te animará de verdad? Claro. Bueno, Monse, nosotros nos vamos. Muchas gracias. A vosotros. Disfruta de Escocia todo lo que puedas y de Edimburgo. Bye bye, Jorge. A los abuelos, Daniel. Adiós, Yayo. Aquí os dejo, que bailéis mucho. Adiós. Adiós.